Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Aquí, en nombre de la comunidad estudiantil IEEE CAS UMSA, les damos la más grata bienvenida. Y para ser breves y concisos, vamos a iniciar. Le cedo la palabra al presidente de la IEEE CAS UMSA, que es Karel Gómez. Muchas gracias. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Voy a empezar con el evento, con la presentación. Primero les voy a hablar muy brevemente de lo que es CAS y de lo que es CAS UMSA. CAS es un capítulo técnico de la IEEE, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Ay, un momento, siguen. Bueno, es el capítulo acerca de circuitos y sistemas, el Circuits and System Society. Entonces, yo soy el presidente de la rama estudiantil, bueno, del capítulo estudiantil de CAS de la UMSA, y estamos realizando este evento para que puedan ver cómo aquí los compañeros que más adelante les van a explicar cómo han hecho, han participado en un concurso que organiza CAS, y les van a contar su experiencia de cómo han hecho todo eso. Rápidamente les comento de CAS, cuáles son las oportunidades de IEEE CAS UMSA. Tenemos eventos y talleres, eventos como el que estamos asistiendo hoy día. Tenemos asistencia en competencias y proyectos, igual competencias como de CAS o cualquier otro tipo de competencia. Tenemos apoyo con eso. Tenemos una red de contactos, tenemos experiencia de voluntariado, que recién estamos iniciando esta rama, y soporte de investigación. Además, nuestro público objetivo es en general estudiantes de ingeniería o cualquier comunidad académica. Queremos resaltar el tema de la multidisciplinaridad que llega a tener este tipo de concursos. Entonces, todo esto nos ayuda a CAS y CAS UMSA. Entonces, con ello, rápidamente les muestro algunos de los eventos globales que tiene CAS. Por ejemplo, aquí tenemos el ICEX 2025, que es de circuitos y sistemas electrónicos, o el BioCAS 2025, que va a ser acerca de circuitos y sistemas biomédicos, que se va a celebrar en octubre en los Emiratos Árabes Unidos. Estas son conferencias que realiza CAS Global para investigación, para competencias y demás cosas. Una de estos eventos globales ha sido el ISCAS de este año, de los 2025 en Londres, a la cual nuestros compañeros han asistido. Entonces, les cedo la palabra a ellos. Bueno, muchas gracias, Karel. Habiendo concluido la primera parte, entonces es de mi más grato honor poder presentar a nuestros compañeros que nos van a dar la charla de hoy acerca de su experiencia en Londres, como dijo Karel, en la competencia del ISCAS. Entonces, espero que le demos una grata bienvenida a Bertin Tignini, a Richard Tarki y a Carlos Mendieta. La presentación ahora la van a dirigir ellos. Muchas gracias. Hola. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por sacarse un tiempo en este momento para escuchar un poco cómo fue nuestra experiencia allá representando a nuestra facultad, a nuestra universidad y a la IEEE Bolivian Section. Mi nombre es Bertín Tignini, aquí estoy con los compañeros Carlos Mendieta y Richard Tarki, y vamos a hablar un poco de cómo fue nuestra experiencia, de cómo llegamos hasta estas instancias y todo relacionado a la competencia en sí. Ok, next please. Antes de todo, me gustaría hablar un poco de qué es la competencia. La competencia es un evento que lo realiza netamente la IEEE CAS, ¿ya? Es un evento que está abierto a cualquier estudiante de pregrado y que dé una solución a un problema real. Puede ser una problemática social, por ejemplo, que involucre, que esté involucrado con circuitos y o sistemas. Esas como que son los dos requisitos más importantes, ¿sí? Que sean estudiantes de pregrado y que su solución sea a un problema real que involucre algún circuito y sistema. En esta página, en ese link que ven ahí, que se los vamos a proveer también más tarde, está más detallado, ¿no? ¿Qué más se requiere? Pero eso es básicamente, ¿ya? La competencia consta de 3 fases. Una primera que es la nacional, una regional y la final, ¿no? Que se ejecuta donde se va a hacer el evento de ISCAS. Este año, en 2025, el ISCAS fue en Londres, es por eso que estuvimos allá, y la siguiente versión será en Shanghai, en China, ¿no? Next, please.
En esta foto pueden ver que ese fue el 24 de enero de este año. Esa foto es el día de la competencia a nivel nacional, ¿no? Ahí está nuevamente reiterándose las 3 fases. Quiero recalcar que en esta competencia fuimos dos de nuestra facultad de ingeniería, de electrónica, uno de mecánica, y habían otros también estudiantes u otros competidores que estaban de Tarija, estaban de Cochabamba, estaban de Santa Cruz y estaban de Potosí. ¿Okay? Algo que quiero recalcar acá, que la competencia no es netamente para ingenieros eléctricos o ingenieros electrónicos. Los grupos pueden ser multidisciplinarios. Es más, si bien nosotros 3 fuimos a Londres, nuestro equipo está conformado por 9 personas, ¿no? 2 de los cuales son amigos, compañeros de la Facultad de Medicina. Ya, next, please. Entonces, la fase nacional, a ver, un poco para explicarles cómo llegamos a este punto. Lo que pasó fue lo siguiente. Hassan, que es el presidente de la Sociedad Científica de Ingeniería Electrónica, nos convocó por el grupo, chicos, quienes están interesados en ser parte de esta competencia. Nos veremos el 27 de diciembre, lo recuerdo bien la fecha, nos veamos en el Anticafé de la Camacho, ¿no? Entonces, ese fue un primer encuentro donde lanzamos una lluvia de ideas. Posteriormente hubo una parte de reuniones virtuales para ir afinando la idea, porque la primera fase terminaba el 24 de enero. Entonces teníamos muy poco tiempo para hacer el prototipo inicial, hacer toda la propuesta inicial, ¿no? Es por eso que fue con reuniones virtuales y básicamente las primeras 2-3 semanas de enero estábamos como que viviendo en el labo todo el tiempo, tratando de sacar el primer prototipo, ¿sí? Next, please. Acá hay un par de fotos que hablábamos con Carlos antes de la reunión. Este es el inicio de todo. La primera foto que ven es el inicio de todo. Es precisamente el Anticafé, donde estábamos todos los chicos interesados y estábamos lanzando ideas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, no? Al final se dividió en 2 grupos. Vamos a detallar esto más a profundidad. El equipo A y el equipo B, ¿va? Next, please. Nuestro proyecto, que en un inicio no tenía nombre, se llamaba, éramos el equipo Agua, ¿ok? Luego le pusimos un nombre. No, esto es un momento alegre, muchachos, no es un momento triste. Ok, no sé qué pasó. Pero bueno, ya. Nuestro proyecto, nosotros éramos el equipo Agua, pero luego lo bautizamos como Achachila Uma, ¿ya? En la primera foto ven cómo es nuestro prototipo inicial, está ahí ya funcionando. Sí, los que son de ingeniería electrónica pueden ver que ese es el laboratorio, como les dije, estábamos viviendo ahí. La foto 2 es parte del equipo, estamos 6 de los 9, ¿no? De los 9 integrantes. Next, please. Y ese es el día, ¿no? Del 24 de enero, donde fue la competición en sí. Estamos ahí con los chicos, con los demás competidores, con el equipo Aire, si me recuerdo, y ahí es donde, después de haber presentado, después de haber pasado la etapa de jurados, pues llegamos al primer lugar, ¿no? Next, please. Entonces, con esto confirmado, la competición decía lo siguiente: el primer y el segundo lugar de la fase nacional pueden pasar a la fase regional, ¿ok? Entonces, para la fase regional, igual en la página está detallado cuáles son los pasos, pero en resumen, en súper sencillo, estos son los 3 pasos. Había que hacer la mejora del prototipo y había que elaborar un vídeo de máximo 10 minutos explicando la justificación, la problemática, aspectos técnicos y todo en inglés, ¿no? Y el 20 de febrero mandar el vídeo como tal. Next, please. Algo curioso es que justo el día del 20 de febrero nosotros tuvimos un problema. Había que enviar el vídeo hasta las 3 de la tarde, pero jamás subía el vídeo. Y eso era porque nuestro vídeo era como 9 minutos y 56 segundos, algo así. Y el sistema como que nos rechazaba. Y eso tómenlo en cuenta. Lo que hicimos fue cortarlo a 6 minutos o 7 minutos, algo así. Pusimos una diapositiva que decía: el video completo está en el link siguiente, ¿no? Y el formulario para mandar el video permitía hacer eso, ¿no? Y es así como que hacemos la presentación para la fase regional. Next, please. Del 20 de febrero, el deadline para que nos dé una respuesta si somos o no somos ganadores era hasta el 20 de marzo. Y ese es el correo que nos llegó el 20 de marzo, donde dice que nuestro proyecto Achachila Uma ha sido revisado por 5 jurados de la región y obtuvo el primer lugar, ¿no? Fue el mejor y estamos habilitados para participar en representación de CAS Región 9
en el evento ISCAS 2025. Entonces, es así como así el procedimiento para llegar a la fase final, para llegar a la fase final e ir a representar. ¿Ya? Ok, next please. Entonces, luego comienza otro tipo de cuestiones que no teníamos en cuenta, porque nosotros estábamos enfocados en el proyecto y en el prototipo y en elaborar su documentación, pero a partir de esa noticia teníamos que ver los temas logísticos, ¿no? La primera cosa fue el tema de la visa de Inglaterra, y no sé, chicos, pero Inglaterra es uno de los países más herméticos, no te dejan entrar, entonces tuvimos bastantes obstáculos. La primera fue conseguir la carta de invitación, que nos llegó en abril. O sea, nos notificaron el 20 de marzo, pero que nos llegó la primera semana de abril. Ya. Documentos así necesarios tuvimos que adquirir los pasaportes, hacer el formulario de visa vía online, conseguir la carta de invitación de la IEEE, conseguir la carta que esté firmado por la rectora y en inglés, que igual fue un poco complicado, conseguir la carta de la IEEE Bolivia confirmando nuestra membresía y conseguir el extracto bancario que demuestre que tienes fondos suficientes, ¿no?, para estar allá el periodo que estés, que tenía que estar certificado por el banco y después de eso tenía que estar traducido por un traductor certificado por la embajada. O sea, todo un quilombo, todo complicado, digamos, ¿ok? Pero de todo esto, lo más complicado, no lo más complicado, tal vez lo que más dudas nos generaba era cómo llenar ese formulario, ¿no?, a Inglaterra. Porque nosotros fuimos a la embajada y la embajada básicamente dice, vayan al link y llénenlo, ¿no? No, nada más. Y es más, la embajada no se hace cargo de las aplicaciones de visas, se la hace una empresa llamada BFC, que está en la 10 de Calacoto, que igual vas ahí y no te ayudan en nada, ¿no? Te dicen, este link llena y ahí aplica, ¿va? Lo que hicimos nosotros, después de revisar no sé cuántos foros, no sé cuántas consultas a personas que habían ido a Inglaterra, etcétera, optamos por aplicar a la visa como business, ¿ok? Y en business había una subcategoría que decía attend lecture, atender una conferencia. Y ese es el modo que hemos ido aplicando. Son muchas preguntas, creo que la llenamos en una semana entera, fueron reuniones en la noche, porque en el día estábamos como que mejorando el prototipo y todo eso en el laboratorio, ¿sí? Mi consejo en esta parte es que si bien son muchas preguntas, no son tan complicadas, es responder con criterio, nada más, responder con criterio, bien redactado y en inglés, ¿sí? El otro problema ahí que está relacionado a esto fue el tema de pagos, porque la visa no es gratis. Había que hacer un pago de la solicitud, que era $169. Después había que pagar los biométricos, que es dejar tus huellas digitales y foto, que eran $101. Y aparte, todas esas cartas de arriba se tienen que subir al sistema y había que escanearlas con formato. Y que decía con formato, ¿y qué es formato? No sabíamos. Preferimos pagar el servicio de escaneo, $27 adicionales, ¿no? ¿Y cómo pagamos esto? No es como un depósito, ustedes saben cómo estamos en el país, tuvimos que entrar al mundo de las criptomonedas, ¿no? Cada uno aprendió a usar Binance, recuerdo, no sé, tal vez ustedes tienen experiencia con el P2P, pero nosotros fue una apuesta, o sea, riesgo, ¿no? Hemos depositado y con riesgo de que nos estafen, pero más bien no pasó eso, todo bien, y de Binance lo pasamos a Meru, y no sé si Meru conocen, Meru es una tarjeta como las del banco, pero ya no hay límites, ¿no? Lo malo es que todos esos pagos lo hicimos con el dólar paralelo de ese entonces, que estaba por los 16, 17, no recuerdo. ¿Ya? Eso, chicos. Next, please. Entonces, el 7 de mayo nos llega un correo diciendo que pueden venir a recoger sus pasaportes. No nos dice si no nos han aprobado o nos han reprobado, no nos han rechazado. Recuerdo que fuimos con Carlos, entonces llegamos a BFC, nos dicen pasen, ok, y nos entregan los pasaportes y yes, tenemos la visa, ¿no? Estábamos súper alegres ese rato, pero en ese mismo instante nos dimos cuenta que no teníamos nada organizado de lo demás, ¿ya? El evento ISCAS fue del 25 al 28 de mayo y la respuesta la obtuvimos el 9 de mayo. Entonces estábamos como a 2 semanas y teníamos que comprar los vuelos y muchas dudas más. ¿Dónde vamos a estar? ¿Cuánto dinero llevar? ¿Qué transporte? ¿Hay chip allá? ¿Vamos a pasear? ¿Cuántos días nos vamos a quedar? Y yo recuerdo que ese día fuimos directo al K-Lab y nos pusimos como que a explorar opciones. ¿Sí? Next, please. Entonces, una estrategia fue ubicar dónde va a ser el evento. El evento del ISCAS Londres 2025 se llevó a cabo en el Continental O2, que es un hotel así súper lujoso en la península de
Greenwich, ¿no? Del meridiano de Greenwich, ubican, chicos. Y ahí había una parada cercana del metro, ¿no? La North Greenwich, y esa era la línea Ploma, la Jubilee Line. Entonces le dijimos, tenemos que encontrar un lugar donde, un Airbnb o un hostal, algo que esté en esa línea, porque dos cosas, chicos, sobre Londres. No sabíamos que Londres era una ciudad tan grande, tan gigante. Y número dos, no sabíamos que Londres era una de las ciudades más caras del mundo, ¿ok? Entonces, teníamos que tenerlo todo bien estratégicamente pensado, ¿sí? Carlos, él igual con sus contactos, con sus profesores, logró encontrar un Airbnb que tenía un precio razonable y estaba cerca a la línea Ploma, a Kilburn, y ahí es donde nos quedamos, porque la idea inicial era quedarse en un hostal, ya saben, con camas compartidas, con otros, no sé, mochileros, pero era como la duda de, no sé, nos pueden robar, no sé, la maleta, etcétera, ¿no? Ya. Next, please. Con eso resuelto, hemos tomado el resto de decisiones, cuántos días nos vamos a quedar. Decidimos quedarnos, creo que unos 5 o 6 días adicionales. El tema del vuelo y el seguro lo hemos comprado con Extropical por tema de confianza. La verdad es que muy buena atención, lo recomendaría, ok. El alojamiento fue con Airbnb. El chip vimos que se lo puede comprar allá, es muy desechable, sí, ok. El tema de dinero, cada uno de nosotros, según las cuentas que teníamos, fuimos a cada banco y cada banco tenía como que su propio procedimiento. Había que mandar carta, en otro había que mandar respaldos de la visa, no sé. Cada banco te pedía algo distinto y los límites variaban, ¿no? Algunos te daban $20, otros te decían 100, otros te decían, no sé, 30. Entonces, era la suerte para no pagar tanto allá. Y en caso extremo, íbamos a usar la tarjeta de Meru, que era por criptomonedas, ¿no? Que era el dólar más caro. En tema de dinero, eso calculamos más o menos como $100 por día que nos íbamos a quedar allá. El tema de transporte estaba resuelto por ese tema del metro y usamos esa aplicación Citymapper, que creo que está en algunas ciudades del mundo, pero esa funcionó muy bien allá porque te dice todo respecto a cómo moverte del punto A al punto B en la ciudad, ¿sí? Y finalmente hicimos en esa misma tarde en el K-Lab, ¿no? Después de la visa, ver qué más podemos hacer y así hicimos las reservas de museos, ¿no? Allá en Londres la mayoría de museos son gratuitos, pero había que hacer la reserva, porque si estás allá ya no hay cupo, entonces teníamos que hacerlo antes de viajar, ¿ya? Y una última cosa, hemos como que trazado unas rutas por la ciudad para tratar de ver la mayor cantidad de cosas posibles en trayectos, ¿no? Entonces, esos chicos, todo esto pasó en paralelo, porque esto lo organizábamos en las noches, porque durante el día estábamos en el laboratorio viendo el tema del prototipo. Fueron todas estas cosas que tuvimos que ver antes de pisar Londres como tal, ¿no? A continuación va a seguir mi compañero Carlos y le cedo la palabra. Dale, buenísimo. Gracias, Bertín. Buenas noches a todos, chicos. Felicitarles, tal vez, por tener inquietud sobre esto. Y aquí nosotros abiertos al final a resolver cualquier duda también que no lo tomemos durante el tiempo que vamos a exponer. Entonces, realizamos toda la planificación. Llegó el día D, volamos hasta Londres. En un momento os voy a ir comentando más acerca del viaje como tal. Pero ahí, justamente esos días de preplanificación, veíamos que la final global a la que habíamos clasificado era un evento que se llamaba ISCAS. El ISCAS tal vez debería ser mucho más conocido por nosotros, pero no lo es. Así que les comparto un poco de qué es el ISCAS, o sea, de qué trata este evento global que está en Londres. Y lo primero que podemos decir es que es la conferencia insignia de la IEEE Circuits and System Society, ¿no? Hay una probabilidad de que los 68 que estamos ahorita, la mayoría tal vez no sepamos mucho de qué trata todo esto de las sociedades y de la IEEE. Comentarles como un breve paréntesis que la IEEE es un instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos, una institución mundial que se toma en cuenta que somos ingenieros electrónicos y eléctricos. Nosotros abarcamos muchas áreas y como decía en algún punto es todo un tema multidisciplinario, ¿no? Entonces en esta imagen los logos que ven ahí abajo son todas las sociedades que tiene la IEEE. Algunos se abocan, por ejemplo, a la parte de telecomunicaciones, otras se abocan a la parte de robótica, hay otras que se abocan a la parte de biomedicina también,
Y hay una en específico que es la de la que estamos charlando hoy día, que es el CAS, ¿no? La sociedad que se aboca a circuitos y sistemas. Entonces, y esta sociedad de circuitos y sistemas que abarca todo el mundo, todas las regiones que tiene el IEEE, tiene varias conferencias, ¿no? La más cercana, que va a ser, no sé si a final de este año o al año, es el LASCAS, que es de Latinoamérica, justamente. Hay otro en Estados Unidos, otro en Europa, pero la mundial que abarca a todos es el ISCAS, ¿no? Es por eso que es la conferencia insignia de esta sociedad, en donde abarcan más de 1,000 participantes. Nosotros tal vez al principio no creíamos que eran tantos, pero por ejemplo el acto de cierre, ahí sí hemos visto que eran 1,000 participantes de universidades y empresas, pero sí no es cualquier tipo de participante, ¿no? Nosotros al haber ganado, habíamos ganado un fee para entrar, no pagamos para entrar al ISCAS, pero usualmente un investigador que quiere ir al ISCAS a presentar o solamente a ver las conferencias, tiene que pagar una entrada de más o menos $1,000, ¿no? Para entrar. En nuestra economía creo que es un monto un poco exorbitante. Entonces, para economías como la de Londres no es tanto, pero sí pagan para entrar. Y dos, que usualmente nosotros creo que éramos un porcentaje muy pequeño de personas de pregrado que estábamos ahí. Usualmente allí van los que ya han acabado su maestría y han hecho, presentando, por ejemplo, su investigación de maestría, o los doctorados o los que están en postdoctorado, ¿no? Es de envergadura el ISCAS como tal. ¿Y qué hacen allá? Usualmente hacen ponencias, una ponencia como tal, ¿no? El Data Show, personas viendo atrás. Hay una manera de presentar mediante pósters, que en la siguiente diapositiva les voy a mostrar en un momento. Y en algunos casos demostraciones técnicas, que es como una feria, ¿no? Donde muestran ya el prototipo palpable. Y otro detalle es que se celebra anualmente en distintas ciudades del mundo, ¿no? Mencionábamos antes que al año, de la misma manera, todo el procedimiento que mencionó Bertin, yo espero que alguien de ustedes sí o sí se postule, y espero que al final llegue a la etapa final y va a estar yendo al año, es en China, ¿no? En Shanghái, China. Y esto está tan planificado que ya se sabe dónde va a ser el 2027, que va a ser en Francia, y si no mal recuerdo, el 2028 va a ser en Estados Unidos, en Minnesota, creo. Entonces, eso es una manera preliminar para entender qué es el ISCAS. La siguiente, por favor. Entonces, esto lo hacemos de manera rápida, algunos datos específicos y qué tipos decimos circuitos y sistemas, ¿no? Pero qué temáticas se toca ya. Un primer punto, estos datos, por si acaso, yo los he obtenido haciendo Natural Language Processing de los más de 100 presentaciones que ha habido allá. Entonces, los top topics que he encontrado y que he obtenido son uno es inteligencia artificial en circuitos y sistemas, otra que es tecnologías cuánticas, ¿no? Por ejemplo, en la primera diapositiva, nosotros, una de las primeras sesiones que hemos asistido ha sido toda la álgebra booleana, pero para sistemas cuánticos, ¿no? Y por ejemplo, una de las sesiones era sobre eso. Otra muy común, y varias personas de las que hemos conocido allá hablaban sobre bioelectrónica y medicina. Otras sobre microelectrónica, que también yo tal vez tenemos el contexto aquí, nosotros, ingeniería electrónica de la UNSA, ¿no? Que tenemos 3 menciones: telecomunicaciones, control, sistemas de computación, tal vez. Pero un paso siguiente, aparte de estos, y tal vez que sí o sí deberíamos ver si para dar un paso siguiente en una maestría, por ejemplo, es microelectrónica, porque nosotros vemos mucho electrónica analógica y tal vez decimos, ¿y esto para qué nos sirve en el mundo laboral, no? Pero si ustedes se adentran un poco en microelectrónica, van a ver que todo eso sí se aplica y hay un campo de laboral muy grande afuera, ¿no? Haciendo tal vez un posgrado, sí. Igual les voy a mencionar algo del INAOE un poco más después, y que sí hay, ¿no? Y también circuitos y sistemas para telecomunicaciones. Antes, puse la foto que está abajo ahí, los 2 compañeros de Singapur. Su proyecto, no me voy a olvidar, era relacionado con FPGAs que llevamos en nuestra carrera, con inteligencia artificial, y de qué manera de que ellos estaban analizando un modelo de inteligencia artificial y habían implementado para enviar circuitos al espacio y estos no se dañen, ¿no? Entonces ellos detectaban picos de corriente,
mediante sus modelos para que justamente controlar esa corriente y no se dañen sus equipos en el tiempo. Entonces, este tipo de proyectos que yo creo que incluso nosotros tenemos ya la capacidad de entenderlos, por lo menos en la carrera de Ingeniería Electrónica de la UNSA, y que ver esto nos abría un poco la mente, ¿no? ¿Cuál puede ser nuestro siguiente paso? Y ahí para cerrar de esa diapositiva vemos top regiones en el mundo, que es, ahí está Asia, la parte de Asia. El 55% de los papers que han sido aceptados para presentarse en esta conferencia eran de Asia, el siguiente el 29% de Europa y el 16% de nuestra región América. Y ahí abajo, en la foto de abajo a la derecha, podemos ver cómo son los pósters, ¿no? Si es que sus proyectos no eran tan buenos como ellos clasificaban, se podían presentar también en una especie de hall grande, donde cada uno iba tal vez con su hoja tamaño resmo y hacía networking, ¿no? Entonces, usualmente las personas que van allá tienen ya en mente de qué universidades están haciendo investigaciones similares a la suya. Entonces, es un buen lugar para conectar, para explicar sus proyectos y algo similar, ¿no? Tal vez siguiente diapositiva, por favor. Ya, y eso en cuanto a LISCAS, ¿no? Los primeros 2 días nosotros estábamos en ese tipo de actividades, pero el tercer día era ya nuestra competición, ¿no? El CAS Student Design Competition, donde habíamos llegado a la fase final, como había comentado anteriormente Bertin. Nosotros presentamos el proyecto Chichilauma, un sistema de bajo costo para detectar patógenos, para detectar la manera... el término correcto sería el medio en el que puede crecer patógenos, ¿no? Al final les voy a estar explicando, Richard, un poco más de la parte de ingeniería del proyecto que hemos llevado, pero yo les comento un poco de cómo se ha vivido el día en que hemos presentado nosotros. Entonces, el día ha comenzado con la foto que está al lado del paper. Teníamos en una sala cerrada, ¿no? Donde estábamos los 4 equipos y los jurados que estaban en la parte delantera. Era un pitch de más o menos 10-12 minutos, donde explicábamos todo lo que habíamos presentado en inglés y luego recibíamos feedback. Tal vez recordar el feedback que teníamos de ellos era si esto que nosotros habíamos propuesto para el agua, por ejemplo, puede servir para un entorno agrícola, para la tierra. Se habían interesado mucho por el nombre de nuestro proyecto, que es Chichilauma, que es una palabra en aymara, son 2 palabras en aymara, ¿no? Agua y abuelo o sabio. Entonces, tal vez eran unas preguntas un poco más específicas de cuáles serían los siguientes pasos a futuro de nuestro proyecto, ¿no? Abajo, por la tarde nosotros teníamos una especie de 1 hora o 1 hora y media para presentarlo en una pequeña mesa, ¿no? En ese hall que les mostraba antes, y donde podíamos interactuar con otras personas, pero en este caso ya que son de posgrado, ¿no? Que tal vez nosotros diríamos que por qué se interesarían personas de posgrado en nuestro trabajo que es pregrado, pero no, allá las personas sí tienen hambre de conocimiento, ¿no? Entonces se interesaban de la manera en que habíamos nosotros ejecutado, realizado nuestro sensor de salinidad, que tal vez es lo que más resalta en nuestro proyecto. Y consultas constantes, indicándonos dónde podíamos aplicarlo y a la vez tal vez felicitarnos, y igual felicitar a todos los que estábamos de pregrado ahí, porque como les decía, éramos pocos de pregrado y más que todo eran las personas que estaban haciendo ya su posgrado o maestría o doctorado, ¿no? Y por último, ahí está la foto donde hay varias personas, es donde estamos los cuatro equipos finalistas de Estados Unidos, de Kenia y de China, y nosotros, ¿no? Ha sido una experiencia muy, muy interesante que yo animo a que todos, que este año, ¿no?, haya muchos más equipos en la competencia local. Y como siempre, nosotros vamos a estar abiertos a cualquier consulta que ustedes tengan para que tengamos tengan esta misma experiencia que nosotros hemos tenido, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y algunos detalles, ¿no? Al lugar, tanto nosotros y más que todo las otras personas que, como les decía, ¿no?, a veces sus instituciones o ellos mismos pagaban hasta $1,000 por entrar a este evento. Un punto clave es hacer contactos académicos, networking, en realidad, ¿no? Justamente esta conferencia tenía eventos específicos para ello.
Uno de estos es La Bienvenida, que lo han hecho en un museo donde había comida y bebida, que es la foto de abajo a la derecha, ¿no? Donde pueden ver varios pequeños grupos de personas, en donde algunos investigadores ya tenían en mente a quién ir a contactar, ¿no? Pues nosotros todos teníamos un gafete y caminaban viendo gafetes, ¿no? Necesito, por decirte, encontrar a un investigador de la Universidad de Delft, de Holanda, porque ellos están investigando bioelectrónica en este campo en específico, entonces iban a charlar con ellos. Y de esa manera hacían contactos entre ellos mismos. Y nosotros no hemos ido con esos ánimos, pero sí conocer gente. Y hemos tenido, desde mi punto de vista, la suerte, en primer lugar, de conocer a gente de Latinoamérica. Creo que entre nosotros nos llamamos. Éramos los únicos de Bolivia, pero sí había personas, por ejemplo, de Brasil y de México, con quien hemos hecho buenas amistades. En la foto de abajo a la izquierda está Eric, un compañero del Instituto INAOE de México, que, bueno, al final tal vez yo voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo se puede postular una maestría allá, que él nos mostró cómo hacer eso. Y es, los que están en ingeniería, como les decía, de la UNSA, debería ser un paso casi obligatorio, ¿no? Y les voy a mostrar por qué. Entonces, con él estuvimos creo que todos los días del evento, nos encontramos usualmente con él. Tal vez por el idioma, no sé qué pasa, entre nosotros nos llamamos. Pero también conocimos a personas de otros países, ¿no? De otras regiones, tal vez. Otros buenos compañeros que hicimos fueron de universidades de Suiza, que son los que están en las fotos de la parte de arriba, que tienen mucha de Suecia y Holanda, perdón, que es de Holanda, que tal vez la manera en que los proyectos que ellos presentaron sí son un poco más avanzados al nuestro, que sí, por ejemplo, en sus ponencias ya, por lo menos a mí se me complicaba entender el concepto de qué trataba justamente el proyecto que ellos presentaban, porque eran proyectos ya de sus doctorados, ¿no? Pero sí han sido muy amigables con nosotros. Diría que clave es el idioma en este caso. Tal vez, por ejemplo, ahí nuestro compañero Bertin tenía ventaja porque él, aparte de inglés, también habla portugués e italiano. Y créanme que a una persona que de otro país escuchar el idioma, su idioma materno, le hace casi automáticamente tu amigo, ¿no? Entonces, si quieren hacer contactos académicos, hacer contactos en realidad es obligatorio saber inglés, y saber más idiomas es un plus constantemente, ¿no? Y eso, ¿no? Yo indicaría que regionalmente el INAOE me parece un buen lugar para hacer un posgrado para todos nosotros. La Universidad Federal de Pelotas de Brasil es también muy importante, porque aquí cerca creo que se puede llegar en bus. No estoy muy seguro cuán lejos es, pero se puede llegar, yo creo que en bus tranquilamente, ¿no? Bertin, ¿no? Ya, a Brasil se llega en bus, pero a Pelotas no creo. Ok, está muy abajo. Entonces, pero de que se llega, y es un lugar regional. Todo su estado do Sul, creo que es, donde hacen mucho microelectrónica y no necesitan, no es necesario ir hasta el otro lado del mundo para aprender todo esto, ¿no? Y por último, contacto en TUDELF. Hemos conseguido contactos de directores de áreas de TUDELF. Entonces, si en algún caso ustedes analizan microelectrónica, no sé, la parte de biomedicina, y quieren tal vez algún contacto necesario, nosotros hemos llegado a ser amigos en estas áreas, y nosotros abiertos igualmente a eso, ¿no? A la siguiente, por favor, diapositiva. Y cerrando toda la parte de LISCAS, hay lecciones aprendidas. Presentar a nivel mundial un proyecto requiere de mucha preparación, sí. Como ustedes verán, es un proyecto que no ha sido de la noche a la mañana. Ha empezado en diciembre y ha acabado el 27 de mayo, si mal no recuerdo. Aprendimos a comunicar de forma clara y directa y técnica en otro idioma. Eso sí es clave. Hemos expuesto en inglés, y también entender las devoluciones en inglés. Bueno, es un reto constante. El estándar internacional es muy alto, sí, porque yo diría que nuestra competencia, más que todo los de Estados Unidos, han ido a presentar proyectos, sus tesis, ¿no? Entre varias personas habían hecho una tesis y esa es la que presentaron.
y el prototipado que ellos tenían, sí se veía mucha diferencia al que nosotros habíamos hecho, ¿no? Y nos motiva, este tipo de eventos nos motiva a seguir investigando, compartiendo, ves a personas allá con hambre de conocer más cosas, ¿no? Un poco relatando las fotos, en la parte de la izquierda tenemos el evento final, donde nos han premiado a nivel regional, a nivel Latinoamérica como el primer lugar. Y en la foto de la derecha tenemos una foto con nuestros jueces, ¿no? Todas esas personas que ven ahí han sido nuestros jueces el día del evento. Siguiente diapo, por favor. Y nos vamos a Londres. Antes, el video se reprodució solo. Entonces, este video es si bien hemos activado las tarjetas, no funcionaba, ¿no? Así estoy intentando comprar un huevo. Y allá lo interesante es que en los supermercados se puede comprar de manera autónoma. No hay alguien que te cobre. Tú pones tu producto y te cobra automáticamente el monto. Los huevos eran 1.65 y bueno, la tarjeta no funcionaba, ¿no? Entonces, algo de Londres, bueno, esta parte ya cortando con la parte académica si queremos. Entonces, el viaje a Londres sí ha sido de muchos retos, ha habido desafíos. El clima no creo que haya sido un desafío porque es muy similar a La Paz, pero sí que amanezca a las 3 de la mañana, que anochezca a las 11 de la noche, que nuestras tarjetas no funcionen allá, que el transporte sea igual. Uno que, aparte del costoso, como decía Bertie, nosotros, por decir, para ir de un punto A a un punto B, hay la posibilidad de que nosotros tengamos que ir en bus y luego en metro, ¿no? Y la manera de pagar estos es con la tarjeta. Y hasta teníamos miedo en algunos casos porque no nos cobraba, pero resulta que tienen que cobraba a las 3 de la mañana todo el conjunto, ¿no? Entonces son pequeños retos que yo creo que se ven en viajes afuera. En mi caso ha sido la primera vez que he salido del país. Entonces, sí han sido unos retos constantes que lo más probable que no sean los mismos a los que vayan a Shanghái, por ejemplo. Pero de todas maneras, ir preparado y con la mente abierta, ir sabiendo que lo más probable es que pocas cosas de lo que has planificado salgan como tal. Y al final disfrutarlo, ¿no? Disfrutar de eso. Un poco del turismo que hemos hecho allá. Ahí está el Big Ben. Hemos ido a un museo de los más grandes del mundo que creo que es el British Museum, que hemos estado 3 o 4 horas ahí y no acabábamos de ver. Tienen un museo de arte también y más puntos históricos, ¿no? Que tiene toda la cultura londinense y la de Reino Unido. Siguiente diapo, por favor. Pero más allá de la parte turística, tal vez quiero mostrarles esto. Y es ver, y esto, les soy sincero, mientras estaba allá tal vez no le tomo mucha atención, pero llegando aquí y ver que en la puerta de mi casa tal vez hay filas para gasolina, sí me ha dado a entender que en principio tal vez no podemos copiar todo lo que hay allá. Sí nos puede empezar a dar ideas para qué cambios podemos hacer en nuestra sociedad, ¿no? Una pequeña anécdota es que allá una gran parte de su parque automotor, sus autos son eléctricos, ¿no? Son eléctricos porque está muy bien regulado allá. Y algo interesante es que ellos les dan sí que las facilidades de que tu auto eléctrico lo puedes cargar en un poste, ¿no? En el poste de la calle. Y que también otro punto que luego había analizado yo era que siendo una ciudad pero tan grande, no tiene el aire contaminado, es algo que rescatar de ellos, ¿no? Y cómo ellos la parte energética soportan, ¿no? Si bien su parque automotor es eléctrico, necesitan energía eléctrica. En la primera foto, en el primer video, tal vez no se ve muy bien, pero nosotros viajamos por carretera hacia otro reino, que es Escocia. Y en el trayecto veíamos muchas granjas de energía eólica, ¿no? Entonces, es algo que también yo quisiera que tomemos en cuenta, que ellos planifican desde ese lado, ¿no? Energía limpia, energía renovable,
para que su parque automotor esté así, para que su aire esté limpio. Manejar bicicleta es lo más común allá. Respetan a la bicicleta tanto, bueno, respetan mucho sus reglas viales y tal vez, bueno, trayendo estas ideas, compartí en algún momento con alguien indicando por qué nosotros no podemos tener un poste con un enchufe para cargar nuestros autos eléctricos, ¿no? Y alguien tal vez un poco no tan optimista decía, pero ponte que pones esto en la calle, en el Prado, para el gran poder, se lo van a jalar, van a sacar de ahí energía, ¿no? Entonces, me decía, tus ideas tal vez no son tan aplicables aquí. Y yo, la parte optimista seguiría pensando que sí, que muchas cosas que hemos visto allá sí son aplicables aquí, pero tal vez habría que partir por la educación de nosotros, por educar tal vez en un futuro cercano a nuestros hijos, ¿no? Para que sí partamos de ahí y no tengamos que tener los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Creo que esta era la última de mis diapos. A ver, puedes dar el siguiente, por favor. Ah, no, aquí hay un plus. Y esto sí para cerrar, por favor. Bueno, aquí a la organización les pasaron unas preguntas que habían llenado en el formulario. Y igual tal vez las reitero al final, pero rápidamente. Quiero que todos tengamos en cuenta que el idioma es clave, ¿no? No solamente el inglés es casi imperativo. Yo tal vez les digo a todos los que estamos aquí, ya somos 73, los 73, inglés, por favor. O sea, no necesariamente tienen que inscribirse en un instituto un poco caro, pero sí es importante el inglés. Tal vez los que fuimos teníamos un nivel de inglés medio alto, porque teníamos que ir a sobrevivir allá solos, ¿no? No había un mentor que nos iba a ayudar. Éramos los tres, con Richard y Bertie, no había nadie más. Entonces, los tres, yo diría que nos fue bien, no tuvimos problemas. Tal vez lo bueno es que Londres es una ciudad cosmopolita, ¿no? De que es muy diversa, puedes ver en la calle personas de la India, personas de África, personas de Arabia, no en el centro, ¿no? Como aquí tal vez en la ciudad de La Paz, nosotros vemos la calle Sagárnaga, que hay personas de otro país. Allí es todas las calles, ¿no? Nosotros nos habíamos alojado, si quieren, en un lugar todavía en el centro, pero a 50 minutos, si quieren, del centro, y seguían habiendo ese tipo de personas. Entonces, por la parte del idioma no hemos tenido problema, pero sí es importante el inglés. Como les decía, ¿no? El saber más que solamente el inglés abre muchas más puertas. Aquí, igual comentarles, la carrera de lingüística tiene francés, tiene italiano también, y que creo que es 100 bolivianos al semestre. Entonces, deberíamos aprovechar eso para conocer nuevas culturas, nuevos idiomas, eso. Número 2, queremos hacer LinkedIn, queremos hacer conexiones allá, LinkedIn es clave. ¿Por qué? Porque empezabas a conversar con alguien que sabes que ha hecho una maestría, ¿no? Y tal vez muchos aquí queremos hacer mediante una beca una maestría afuera y indicarle, ¿no? ¿Cómo hiciste tu maestría? ¿Qué ramas de investigación hay? Porque sabemos que si nosotros avanzamos en esa rama de investigación, tal vez luego conseguir una beca puede ser un poco más fácil. Entonces, entablas una conversación con alguien afuera y, claro, usualmente las personas son muy abiertas y te dicen, claro que sí, estoy haciendo esto en esto, y le dices, y tal vez yo me voy a graduar dentro de muy poco, quisiera tal vez en su momento, cuando me esté postulando, hacerle más consultas, y te dice, claro que sí, conectemos por LinkedIn, ¿no? Y creo que no sé si fue, bueno, uno de nosotros no tenía todavía, entonces el día 1 se creó. Todos el día 1 o reactivamos el LinkedIn o nos creamos cuentas, porque afuera LinkedIn es la red, si quieren, académica, para conectar con otros, ¿no? Entonces, si no lo tienen, yo diría que hoy día acabando, créense un LinkedIn, síganos, ¿no? Bertie, Richard, todos nos hemos creado LinkedIn, y porque igual al conectar con nosotros van a conectar con esas personas con las que nosotros hemos conectado allá. Entonces sí, eso sí es algo positivo. ¿Qué más? Nosotros, todo esto nació por una idea de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Electrónica de la UMSA. Entonces, en algún momento lo dije, voy a estar yo siempre muy agradecido a la sociedad, a lo que tal vez en este momento está liderando Hassan, que fue igual el líder del equipo.
Entonces, muchas gracias a ellos, porque de ahí nació. Decíamos en un momento, el equipo, éramos tantos, ¿no?, que estamos con esta iniciativa, que se divide en dos, pero todos éramos parte de la sociedad, ¿no? Creo que a medio año usualmente llaman nuevos miembros, creo que este año ya pasado, pero estén atentos, ¿no?, sus redes, a la SI, UNSA, porque sí participan en muchos proyectos, está creciendo, entonces yo siempre agradecido hacia ellos. Y otro dato importante es que nosotros, ¿cómo llegas igual en las preguntas que nos pasó Rodolfo decía, ¿no? ¿Cómo llegan a viajar, ¿no? ¿Cuál es la receta mágica? No hay receta mágica, pero sí tal vez algo clave es tener tu entorno, ¿no? Tus amigos, tu equipo. Nosotros hemos viajado 3, pero siempre, ¿no? El equipo era de 9. Ahí está en la foto 9. Es un equipo multidisciplinario, no solamente éramos de ingeniería electrónica, está Joel, está Maciel, que son estudiantes de medicina, y si de aquí no son de electrónica, pueden contactar con alguien de electrónica, cada uno va a tener un punto de vista diferente, y van a hacer un proyecto mucho mejor que solamente alguien de su área, ¿no? Y otro tip, tal vez que yo diría que es cómo hemos llegado a hacer un proyecto así, es el de... esta frase que dice ahí, ¿no? Fall in love with the problem, not with the solution. Enamórate del problema, no de la solución, ¿no? Igual, al final, si hay tiempo, les muestro el draft que nosotros hicimos, porque nosotros, del mes que teníamos del 27 de diciembre al 24 de enero, creo que la mitad lo utilizamos en pensar en problemas. ¿Qué problemas queremos resolver, no? Entonces, y ese es un buen libro, yo le recomiendo, es de Uri Levine, que te dice que tienes que enamorarte de tu problema, ¿no? Tiene que ser como tú, no sé, cuando empiezas a salir tal vez con una chica y ves y pruebas, ¿no? Pruebas, no sé si es correcto el término, pero no todos somos compatibles con todos. Entonces, y tienes que llegar a enamorarte del problema, encontrar el problema, enamorarte del problema, pero no de la solución, sino si tú tienes muy claro el problema, van a llegar soluciones. Entonces, y eso menciona su libro, y tal vez por eso al principio nosotros le dimos mucha vuelta al problema, hasta que encontramos el problema, que era que en el agua podían crecer patógenos, ¿no? Y ¿cómo lo solucionamos? Entonces, teniendo muy claro el problema, encontramos soluciones. Entonces, y eso tal vez serían como un punteo de cosas que yo podría decir ahora, que he recordado estos días, que nos han llevado a ganar esto. Y eso. Ahora creo que va a venir Richard. De todas maneras, sí hay consultas igual al final. Nosotros abiertos a cualquier consulta. Listo. Muchas gracias, chicos. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo soy Richard Tarki. Yo voy a presentar ya el desarrollo del proyecto. Bueno, como decía mi compañero Carlitos, pues hay que enamorarse del problema, ¿no? Creo que yo estoy desde que te he enamorado de los problemas, porque tuvimos muchos problemas con este proyecto. Ya vieron la parte más interesante, ya, ¿no? Vieron la parte divertida de toda esta experiencia que hemos abarcado este equipo que fue a Londres, ¿no? Pero ahora es momento de ver, en verdad, así un enfoque más técnico de ingeniería en base a los desafíos que hicimos acá para lograr ese objetivo, para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces yo voy a presentar eso, es momento voy a hablar algo técnico, pero esto ya es para que vean de lo que se trató los proyectos y el proyecto que presentamos nosotros, ¿bien? Pero como toda una buena idea, siempre empieza de planteamientos de equipo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ven, estamos en la primera fase, ¿no? Ahí, como lo mencionaron, pues nos reunimos no solo 1, 2, 3 veces, discutíamos bastante esto y vimos la rúbrica de evaluación de estos desafíos, ¿no? Dice calidad técnica, creatividad, relevancia para problemas, circuitos, y habían varios. Incluso una idea fue, pues, hacer una máquina de manufactura con impresión 3D, otra es encontrar mercurio en el agua,
el ver la calidad del aire, ver la calidad del agua, varias cosas que empezaron desde ese momento, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, pues ya en nuestro equipo, nos reunimos, nos dividimos en dos equipos. Nosotros éramos el equipo A, había el equipo B, ¿no? Bueno, en nuestro caso, el equipo A, vimos primero el planteamiento de la idea. Teníamos varios y llegamos a una. Desarrollo de un sistema de monitoreo y alerta de bajo costo utilizando algoritmos y todo eso, ¿no? De machine learning para la calidad del agua. Empezó por eso, ¿no? Claro que no llegamos a involucrar todo lo que está ahí, pero empezamos por eso. Luego de eso, pues, vimos las posibilidades porque teníamos que ver que sea realizable, ¿no? Vimos sensores, buscamos papers, porque hay que hacer investigación para ver si podemos desarrollar lo que estamos planteando. Al final, pues llegamos a un sistema de alerta temprana de bajo costo para detectar condiciones de crecimiento de patógenos en esta primera fase, ¿no? Transmitida por agua y teníamos que ver el Vibrio cholerae, la sigilosis, la gripe aviar, entonces mediante el análisis de parámetros físico-químicos. Este era nuestro fin, lo que teníamos que conseguir. Con todo el conocimiento de ingeniería, de medicina, de todo lo que podamos conseguir. Ya lo teníamos claro, hemos redactado un documento, teníamos los desafíos, justificaciones y límites. Siguiente, por favor. Entonces, pues, aquí está también el planteamiento para su interés del otro equipo, del equipo B, que es en la implementación de un dron planeador autónomo para monitoreo de calidad del aire atmosférico de grandes áreas, ¿no? Si gustan, también pueden preguntarle a los moderadores respecto al contacto de este equipo que tiene ahí su objetivo, ¿no? Bien planteado, igual que nosotros, pues, que lo presentaron también en la primera fase. Siguiente, por favor. Pero entonces, ya tenemos la idea, ahora es cuestión de desarrollarla, porque la idea no se va a hacer sola, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Hemos visto varios detalles, hemos buscado, hemos investigado, porque hemos leído papers de diferentes lugares, de diferentes repositorios. Entonces, pues aquí, como éramos un equipo multidisciplinario, y eso es bueno porque el equipo, nuestros compañeros de medicina nos ayudaron bastante y nos dieron estos parámetros que son clave, son rangos de valores de temperatura, pH, salinidad, que teníamos que conseguir leer con nuestro dispositivo para poder encontrar el objetivo que teníamos, ¿no? Encontrar indicios de estas enfermedades aviares, la gripe aviar, la sigilosis, el Vibrio cholerae, ¿no? Entonces, también llegamos a la conclusión de que necesitamos 3 parámetros: pH, temperatura y el último y el más desafiante, que era salinidad, ¿no? ¿Quién ha visto un sensor de salinidad aquí en Bolivia? Yo no. Bueno, hasta ahorita solo vi uno con electrodos. Pero vamos a ver qué desarrollamos nosotros en estos desafíos. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya teníamos los parámetros, empezamos a buscar los sensores comerciales aquí en Bolivia, los que teníamos, los que nos ayudarían para encontrar estos, para estar en este rango de medición e integrarlos en nuestro sistema. Primero, pues optamos por el pHímetro, que aquí está, lo estamos viendo, y por un microcontrolador que se conecta por un driver a ese pHímetro, a ese electrodo, que es el SP32, ¿no? Esta pues nos facilita la idea de tener ya facilidad de transportar datos, hacer un servidor, un hotspot y todo eso, ¿no? Conocen el SP32, ¿no? Otra cosa que decía sistema de alerta temprana, bien, tenía que medirlo en tiempo real, pero nosotros no podíamos estar allí con nuestra computadora poniéndolo en un lugar, en un lago o algo para que lo lea, ¿no? Entonces optamos por una batería que iba a durar un cierto tiempo y luego íbamos a cambiar, ¿no? Ese era nuestro planteamiento. Lo siguiente es la temperatura, ¿pero de qué? Del agua, ¿no? La temperatura del agua
Entonces, en ese momento, pues vimos la temperatura, es una termocupla que se conecta con 3 hilos a el SP32 mediante un divisor resistivo. Pero tenía esa facilidad, ¿no? Pero ahora, el dolor de cabeza y la razón de nuestras pesadillas del equipo, ahí está. Esa cosa bien pequeña, pero bien compleja, que es el sensor de salinidad. Primero, buscamos en el mercado boliviano si había sensores de salinidad. No lo encontramos. En el exterior había, pero te costaba un ojo de la cara, ¿no? Entonces, no podíamos optar por hacerlo traer o por comprarlo, porque ahí dice de bajo costo para detectar condiciones de crecimiento. Entonces, ¿dónde está de bajo costo, no? Y ahí es donde pues nos fuimos a diseñar, y esa es la parte de ingeniería más complicada, en mi parecer, que llegamos a hacer, ¿no? Entonces, primero pasamos a investigar. Tuvimos que investigar varios papers para ver varios documentos de investigación que habían hecho respecto a sensores de salinidad. Siguiente, por favor. Entonces, en esos documentos aquí están. Y no era fácil. Aunque no lo vean, bueno, tuvimos varias conclusiones, varias configuraciones y varios tipos de sensores. Por ejemplo, había uno que era por electrodos, pero para desarrollar eso tenías que tener metales especiales, como uno creo que era de tungsteno y otro era de... Bueno, habían varios. Otra forma de leer la salinidad era mediante inducción. Y este era por bobinas. Entonces vimos esa facilidad. Nosotros trabajamos con bobinas, podemos analizarlo, es más simple. Pero el detalle estaba en que el rango de medición era diferente, ¿no? Para rangos de salinidad más pequeños, un electrodo es ideal. 2 electrodos, mejor dicho. Para rangos de salinidad grandes, un sistema con bobinas, como el que hemos desarrollado, es ideal también, entonces, para eso. Entonces, ahí tenía un rango de diferencia. Sin embargo, el punto medio entre esos dos era el lugar donde teníamos que medir, de acuerdo a los parámetros que nos dieron nuestros compañeros de medicina, ¿no? Entonces, empezamos por eso. Conseguimos aquí estas investigaciones para entender el comportamiento de nuestro sensor, porque ya era más diseño de investigar, diseño, hacer pruebas, investigar, hacer todo eso, un bucle, un triángulo amoroso que nos molestaba bastante a nosotros, ¿no? Entonces, pues, como pueden ver en la parte derecha, habían 4 configuraciones que habían investigado antes en otra universidad, y cada una tenía sus propias características. En ese caso, pues, vimos cuál se podría ajustar a nosotros. Porque hay algo interesante que nosotros usamos en teoría de control, que los sensores tienen que ser lineales para que sea una buena medición en ciertos ángulos, ¿no? Pero estos no son lineales, muchachos. Fucha, ¿qué vamos a hacer? No son lineales. El cuarto sí era lineal, pero en ciertas condiciones. Entonces, ahí es donde tropezamos y hicimos el cuarto. Probamos con ese. Siguiente, por favor. Y ahí está. Estamos diseñando, estamos viendo, y la primera prueba es esa. Prueba número 1, exitosa. Gracias al cielo, lo logramos. ¿Pero qué? Eran voltajes pequeños. No podíamos medir y no podíamos saber la variación de salinidad y nuestro sensor y el voltaje, ¿no? Entonces, problemas ahí. Y vimos pues hicimos más investigaciones, ahí vimos el modelo, evaluamos, fíjense ahí esas ecuaciones raras, diferenciales parciales, una locura, ¿no? Pero ni modo, muchachos, teníamos que leerlo a fondo y interpretar todo eso. Lo que se ve allí es un modelo del que encontramos, del sensor que vimos en la anterior diapositiva, el cuarto. Este es un modelo. Su modelo de transformador doble. Se basa en que tenemos 2 bobinas y un núcleo de líquido.
¿no? Entonces, ahí estaba el análisis, ahí teníamos que empezar a diseñar y conseguirlo. Ahí fuimos a hacer una bobina más pequeña. Lo interesante aquí y lo más crucial, yo diría, eran los parámetros que interferían en el diseño. Presión, temperatura del ambiente, número de vueltas, diámetro del alambre y el núcleo. Cada uno era un desafío y teníamos que suplirlo. ¿Lo logramos? Claro, por eso fuimos a Londres, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ahí está. Empezamos a hacerlo. Y en la parte derecha están nuestros resultados. Empezamos primero con el número de vueltas que estaba definido en la diapositiva, en la cuarta configuración que vimos. Ya, el núcleo. Hay diferentes núcleos. Entonces, en este caso usamos un núcleo de vacío al hacer una impresión de un toroide allí y un solenoide, y entonces tuvimos eso. El aislamiento. Ahí nos fuimos a comprar esas pinta uñas, ¿no? Que usan las señoritas para pintarse las uñas, porque necesitamos, ¿qué? Aislar con esmalte. Necesitamos esmaltar nuestro sistema para que no se haga un corto ahí, porque el hilo era bien delgado, ¿no ve? Se iba a romper, chao, sensor. Hicimos esa prueba. Luego sacamos datos, pusimos sal, una cantidad de sal, lo convertimos a su equivalente en PPTs, porque esa es la unidad que manejamos, y hicimos una relación. Y pueden ver en las gráficas, no son tan malas, son lineales en cierto estado, está con una regresión lineal, se puede ver ahí ese detalle, ¿no? Y pueden notar que logramos el objetivo, logramos leer, hacerlo lineal. Ahora, la temperatura y la presión del ambiente se suple con el núcleo. Eso lo vimos con una investigación que hicimos. El número de vueltas estaba definido. El núcleo era lo que nos fallaba, pero usamos el núcleo con una impresión 3D y funcionó, ¿no? El diámetro del alambre igual estaba definido y obtuvimos resultados. Lo único que restaba era integrarlo. Entonces cumplíamos, ¿no? Sistema de alerta temprana de bajo costo. ¿Cuánto creen que nos ha costado esto, no? Para el bolsillo boliviano, pues sería algo como un sueldo de auxiliatura, ¿no? Algo poco, ¿no? Pero no nos costó demasiado. Y eso era algo interesante. Pero teníamos parámetros. Ahora solo faltaba integrarlo. ¿Qué necesitamos en la entrada? Un oscilador. ¿Qué necesitamos en la salida? Necesitamos leer los valores de tensión y llevarlo al SP32 y listo. En este sensor, solo en este sensor. Y eso era la clave, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces ya teníamos todo preparado. Ahí pueden ver un oscilador que lo usamos en la entrada para excitar nuestras bobinas. Ahí podemos ver la explicación que estamos realizando en el laboratorio. Crean, aunque no teníamos todos los equipos, pues tuvimos la facilidad y gracias a varios, incluso a los encargados, conseguimos hacer los experimentos, porque aquí usamos el método científico. Lamentablemente teníamos que hacer pruebas y pruebas y pruebas, y por eso mis compañeros mencionaron, ¿no? Que teníamos que estar en laboratorio en las tardes, o en las mañanas y en las noches estar en otro lugar haciendo otra reunión, ¿no? Bueno, así fue el desafío que conseguimos. Conseguimos este sensor y funcionó. Lo conseguimos integrar, hicimos un modelo 3D, hicimos una placa y sacamos las ecuaciones que los relacionan, las ecuaciones lineales. Y bueno, ya acabamos en la primera fase. ¿Funciona? Funcionaba. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál era el siguiente desafío? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí está. Al anterior creo que se pasó uno. Bien. ¿Cuál era lo siguiente que teníamos que hacer para la siguiente fase? Era mejorarlo, ¿no ve? Si bien leía, tenía un rango pequeño.
El oscilador tenía que llegar a 150 kHz, lo cual es complicado con un oscilador convencional. Y aquí teníamos que usar un operacional, sí o sí, que llegaba más o menos a 130 kHz, pero igual estaba en el rango lineal. Entonces, listo, lo conseguimos. Ahora, primero empezamos con el oscilador. Reacondicionamos el modelo 3D, hicimos otra placa con 3 etapas, en aquí se muestran 2. ¿Y qué más? Pues teníamos que ver la manera de mostrar los datos. Lo hicimos mostrando los datos por un host, así como se hace con el SP32. Luego, pues ya integramos todo. Ahí se ve un esquema. Y por último, y el desafío más grande, era mejorar el sensor. Si bien estaba más o menos aceptable, tenía que ser mejor, porque de eso se trata, ¿no? De investigación. Teníamos que mejorar. La anterior configuración era toroide-solenoide. Ahora es toroide-toroide. Entonces, aquí sí cumplimos todo. Sistema de alerta temprano de bajo costo. Temprano porque ya podemos ver los datos al conectarnos directamente al SP32. Podríamos ponerlo en cualquier lugar porque tenía una batería. De bajo costo, y aquí lo voy a mencionar. Ese pequeño sensor de salinidad que pueden ver ahí, esas 2 bobinas, nos costó 10 bolivianos, las 2. A ver, es de muy, muy bajo costo. Tuvimos la suerte de encontrarlo en el 16. Fuimos a buscar los componentes, 10 bolivianos, ya lo tenemos, listo. ¿No? Leía los parámetros en los rangos que estaba destinado y bueno, hacíamos el análisis y acabamos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí están los resultados. Pueden ver que son lineal, que ahí está la variación de frecuencia, ahí está el planteamiento. Todo esto ha sido desarrollado en un artículo en el formato de la IEEE, ¿ya? Todo lo hemos hecho en látex porque, bueno, para darle formalidad a esto, ¿no? Y ese enfoque, ¿no? Tiene su propia plantilla la IEEE para poder desarrollar esto. Y bueno, los costos ya cumplimos con nuestro objetivo. Lo único que se estaba era, pues, armarlo bien, presentarlo bien y que lo vean no a detalle, ¿no? Que el día de la presentación, como mencionó mi compañero Carlos, hubo algunas preguntas, ¿no? Querían implementarlo o si se podía implementar, porque esta configuración que han visto ustedes, no hay, es algo propio y eso es algo de enorgullecerse porque en base a varias investigaciones crearon nuestra propia configuración de sensor que podría ser útil en ciertas investigaciones que pueden hacer posterior, ¿no? Y bueno, aquí están los resultados, innegables. Nos preguntaron si se puede usar en un sistema sólido, por ejemplo, tierra. Ese es el detalle, ¿no? Nosotros lo planteamos para el agua, para tierra no lo planteamos. Entonces, ahí hay un problema. Pero le dijimos que tendríamos que hacer pruebas, ¿no? Y así nos preguntaron respecto a este diseño, porque el diseño del sensor fue la clave de todo esto, ¿no? Lo demás ya fue integrar nomás. Siguiente, por favor. Bien, ahora les voy a presentar lo que con nuestros compañeros los que participaron en la fase final presentaron. En este caso, es una pulsera. Los del equipo de la sección de Houston presentó una pulsera que mide, mide ciertas sensaciones o emociones no lo entiendo muy bien, pero podías tocar un tacto así y con lo que veías con un visor de 3D, podías ponértelo y luego tocabas algo y esta pulsera te hacía sentirlo. Entonces, si pueden verle el título, ahí es esta pulsera que lo están planteando. Ahora, aquí algo interesante, ¿no? Que les digo,
Ellos usaron un integrado especial, usaron varios y lo conectaron. En eso se basaba su proyecto. Bien, en el mercado boliviano esos integrados son complicados de conseguir. E incluso sí o sí tendrías que hacértelo traer del exterior, ¿no? Pero hay algo de lo que me enorgullezco, ¿no? De la parte boliviana, es que, de ser boliviano, es que a pesar de todas las carencias que tenemos aquí en el país, en parte electrónica, en parte de componentes, podemos llegar a tener una solución adecuada y mejor o igual que las que pueden plantear los países del primer mundo. Porque al final nosotros vivimos con carencias en esto, estamos adaptados a eso y es algo de lo que nos podemos enorgullecer y es algo de lo que tienen que considerar cuando participen en el siguiente caso, que va a ser a finales de este año, creo, ¿no? Espero que varios participen. Crean en los desafíos. Nosotros podemos encontrar buenas ideas y darle buenas soluciones. Siguiente, por favor. Aquí está del equipo de Kenia, ¿no? Igual dice low cost, ¿no? De bajo coste, usando en el Spectrocop. En esta parte, si pueden ver la descripción, usan ya allí el espectro electromagnético, como lo han desarrollado, ¿no? Es esto lo que presentaron los de Kenia. Siguiente, por favor. Y aquí está lo que presentaron los de Asia, que es un sistema neonatal, ¿no? Que ve los signos vitales. Entonces, no, los de Shanghái, perdón, los de Shanghái, Australia. Sí, esto fue lo que presentaron en esta conferencia. Y bueno, esos son los 4 proyectos que se presentaron de NISCAS, del CAS, ¿no? De la competencia CAS. Espero que les haya sido de buena información esto. Chéquense que cuando hagan, se postulen y estén en equipos, sean flexibles, traten de plantearlo bien su problemática y a pesar de que haya desafíos, pues traten de resolverlo uno con uno y hay que darle mucha paciencia y dedicación a esto, porque han visto, no lo hemos hecho de la noche a la mañana, pero nos complicamos la vida igual, pero igual lo logramos, ¿no? Como el equipo que hemos hecho. Bien, espero verles en la siguiente competencia del CAS para ir a ISCAS 2026. Eso sería todo por mi parte. Gracias por la asistencia. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Carlos y Berti. La verdad ha sido una charla muy inspiradora. Mostrar todo lo que ha sido el viaje, la preparación del viaje, la preparación para el proyecto, el desarrollo como tal del proyecto que, como han visto, ha sido sangre, sudor y lágrimas conseguir todo esto. Y la verdad, desde aquí les extiendo una gran felicitación por el gran logro que han hecho, ¿no? Demostrando que también aquí podemos desarrollar tecnología. Y antes de pasar a las preguntas, quisiera invitarlos a otro evento que se va a realizar el día de mañana, que se llama Potencia to Pitch. Va a ser a las 5 de la tarde en la Facultad de Ingeniería, en el 7º piso. Están todos invitados. Como han visto, una parte importante de este tipo de competencias es realizar el pitch, que el pitch es la parte en la que exponen su proyecto, lo que han desarrollado al momento de exponerlo ante sus jurados. Es una parte esencial para poder ganar. Entonces, si planean participar en la competencia de CAS para ISCAS 2026, entonces les recomiendo mucho que vayan a esta charla de Potencia to Pitch, porque les van a enseñar cuáles son las claves para poder realizar un pitch exitoso y poder dar a entender mejor tu idea o el proyecto que estás desarrollando. Entonces, los invitamos a este evento para mañana.
Después tenemos más eventos con CAS UMSA que se van a desarrollar próximamente, que se vienen en agosto. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades, vamos a ver qué más se puede hacer y también les recomiendo que intenten venir a estas actividades porque como si bien Bertin y Carlos mencionaron mucho el tema del networking, de conocer, de hacer contactos, de conocer gente, bueno, hay que aprender a hacerlo, no es así nomás, entonces un buen lugar para empezar son en este tipo de actividades que se realizan, ¿no? Tanto en el CAS como inclusive las actividades que realiza la propia Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería, de Electrónica y cualquier otra organización. Entonces ya se viene una actividad presencial con parte de CAS UMSA para este tipo de cosas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en este caso Facebook, aquí lo tienen, y estén atentos para este tipo de actividades. Ahora sí podemos pasar a las preguntas. No sé si alguien tiene preguntas para los ponentes. Sí, para iniciar las preguntas, por favor, levantando las manitos y yo les voy a dar paso para que puedan realizar su correspondiente pregunta, si es que hay, a nuestros brillosos expositores. En lo que piensan sus preguntas, no sé si puedo mostrarles lo del INAOE. No quería irme sin mostrarles. Dale, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, dale. Dale, buenísimo. Me dicen cuando pueda verse, por favor. Creo que se va a tardar en verse clarito. Sí, ya se está viendo, Carlos. Dale, buenísimo. Por si acaso, bueno, uno de los contactos que hicimos allá es Eric. En ese momento no recuerdo su apellido, pero si alguien quiere hacer algo de esto, me hablan sin problema. Entonces, Eric fue a presentar una investigación que le hizo durante su maestría o su doctorado. No recuerdo muy bien el estado en el que estaba. Pero esta investigación lo había hecho en el INAOE. Es un instituto es el Instituto Nacional de... A ver, ¿dónde está? Tenía aquí, ¿de qué trataba el INAOE? Deme un rato. No. Astrofísica, óptica y electrónica. Listo. Gracias, Berti. Entonces, y tiene varias, o sea, se puede hacer maestrías en varias áreas aquí. Él nos recomendaba que obviamente, como era las áreas de electrónica, nos recomendaba esta, pero sí decía que esta era una de las más completas, que tenía más futuro, porque también, esto es en Puebla, México, y también no sé si en Puebla o en ciudades cercanas de México, entonces se puede hacer ese tipo de investigaciones. Y esto más que todo para los compañeros de ingeniería electrónica aquí de la UNSA, tiene estas tres áreas, es como un prefa, digamos, que tienes que dar exámenes de dispensación. En la parte de circuitos, le llaman, nosotros prefacultativo, para ellos era propedéutico. Entonces, y esto es todo, ¿no? Y esto yo sé que les suena a todos. Elementos básicos y leyes fundamentales: resistor, capacitor, inductor, nodos, mallas, Thevenin, Norton. Tal vez esto sea nuevo para algunos. Primer orden, segundo orden, RLC, fasores. O sea, esto nosotros llevamos en, no sé, cuarto semestre máximo, tal vez. En la parte de matemáticas, sí, es funciones, límites, curvatura, longitud de arco, derivadas, gradiente, planos tangentes, variable compleja. Y ecuaciones diferenciales, ¿no? Ordinarias. Y nuevamente para física, Newton, fuerzas, cinética, ondas, leyes de Maxwell. Tal vez aquí es donde más es la parte precisa. Reflexión y refracción.
temperatura y calor, cinética de los gases, y tal vez la parte termodinámica es la que no hemos llevado nosotros, pero lo demás está, Segway me acuerdo de algún lado. Así que eso por parte de... Y de estos tres, es el examen de los propedéuticos para entrar a hacer una maestría aquí. Y lo interesante es que das los exámenes, los apruebas y listo. Entras y el gobierno te da un fee para que tú vivas allá y hagas mientras los 2 años de tu maestría, ¿no? Entonces eso es desde mi punto de vista, muy interesante y es algo que tal vez debería ser incluso obligatorio para nosotros postular algo de esto, porque no está de más intentarlo y se puede hacer. Creo que estos 2 años más, con esos 2 años ya podríamos tener conocimientos amplios en microelectrónica y poder, por ejemplo, postular trabajos a Intel, a AMD o a otros, ¿no? Y trabajar a distancia incluso. Entonces, yo les incentivo a postularte a este o a otros similares. Y si quieren a este, nos consultan, ¿no? Y las consultas nosotros les transmitimos, les damos el contacto de Erika. Y tal vez algo más que esto lo detallo, siguiendo lo que les decía, de enamórense del problema. Esto es sacado de nuestro avance que teníamos entre diciembre y enero. Y aquí está que cada uno de los, bueno, no los 9, pero sí por lo menos unos 5, hemos planteado un problema, ¿no? Entonces nosotros sí nos hemos enfocado mucho en encontrar un problema que resolver antes de hacer la solución. No hemos ido directamente a diseñar el sensor de salinidad, ¿no? Que sí, tiene muchas fases, pero antes de eso tenemos que tener muy claro qué problema queremos resolver. Entonces es eso, y tal vez aquí lo mismo, ¿no? Antes de enviar, sí había muchos borradores y hasta esto, ¿no? Tenía toda una metodología, haber puesto el título. ¿Porque qué es? Un sistema de bajo costo. Ok. ¿Qué va a hacer? Va a ser alerta temprana. ¿Para qué? Vamos a detectar condiciones de crecimiento de patógenos hídricos. ¿Y cómo cuáles, no? Nosotros nos hemos basado solamente en estos, de la cólera, la shigella y el virus de la influenza aviar. ¿Y de qué manera? Análisis de parámetros físico-químicos, ¿no? Nosotros hemos utilizado el pH, la temperatura y la salinidad. Entonces, de esa manera, tal vez esto sí no lo van a hacer, si es su primer proyecto, tal vez no lo van a hacer de esta manera, pero mientras más vayan a proyectos haciéndolo de manera multidisciplinaria, porque obviamente ingeniería electrónica no vemos mucho vibrio, cólera, shigella o virus de la influenza, ¿no? Aquí hemos tenido que necesitar, esta parte, el equipo de medicina es que nos ha ayudado con todos los parámetros, pero y ahí la importancia de que sea un equipo multidisciplinario, ¿no? Creo que eso ha sido todo de mi parte. Si no hay consultas, muchas gracias por esto. Nosotros abiertos luego, ¿no? A consultas afuera igual, nos pueden contactar. Y igual, agradecerles a los organizadores, ¿no? Al CAS, síganles en sus redes. Yo creo que están comenzando recién, pero les va a ir muy, muy bien. Muchas gracias a todos, chicos. Bien, entonces, si pensaron alguna pregunta para los expositores, pueden decirla ahora o aquí terminaríamos nuestro evento. No se olviden seguirnos. Súper, en cuyo caso damos por concluido el evento. Más bien les agradecemos a todos la asistencia y espero que esta charla haya sido enriquecedora y que les guíe, que vayan ya tengan un buen norte definido si es que quieren participar en este tipo de eventos gracias a la experiencia de los chicos y cómo funciona. Les agradezco a todos una vez más y buenas noches. Gracias.